Hola, no se lo van a creer, pero llevo un rato hablando sola al móvil, sin haberle dado al botón. Y ustedes dirían, ¿y qué le ha pasado a esta mujer hoy que llega tarde? Pues bueno, que voy un poco acelerada. Ya he llegado, me he instalado aquí, he puesto la cámara y me he puesto a hablar. Y no le había dado al botón de emitir. Así que llevo un rato hablando sola. Perdonen, es que es terrible. Eh, no creo que pueda repetir todo lo que he dicho. Pero les decía que... Un segundo. No es conveniente para los cuentos que uno se esté riendo de esta manera loca. Les decía que hoy día ando un poco acelerada, ya se ha visto. Y, y que no me había preparado al cuento. Así que he tirado de la chuleta. Les explicaba que de este librito, que tiene 10 relatos del mundo, hemos contado ya varios, que yo contabilizo 5, que son El hombre bueno, Las ambiciones del hombre bueno, lo titulé en su momento, Buscando el fuego, que es la historia de la mujer que consigue llegar a la casa de Mulungu y es elegida por el fuego para venir a la tierra y compartirse. También hemos contado Hindley y Signy, que es la favorita de Juan Carlos Vila. Hemos contado El espíritu de una madre en un momento muy triste. Y creo que también hemos contado El pájaro y el rey de la India. De modo que, tirando de chuleta, me quedan por contar un cuento de Benín muy tierno que titulé El hijo del rey. Así que sí, mi propuesta para hoy es que nos vayamos a África. Cuando a lo mejor han visto en mis publicaciones que yo soñaba de pequeña con ser negra. Y África es mi continente favorito. ¿Y por qué no vivo allí? Pues, pues la verdad es que no lo sé. Pero cuando fui a Senegal fue un fuerte choque cultural, porque soy latinoamericana en realidad. Yo me doy cuenta que en mi forma de ser soy latinoamericana. Y las personas africanas son muy directas, te dicen la verdad sin filtros. Y, y para una latinoamericana eso es muy difícil de gestionar. Pero bueno, no pierdo la esperanza. Aún soy joven y quizá dentro de un par de años, quién sabe lo que nos deparará la vida. Así que no está de más que me siga informando y empapando de las diversas culturas que hay en África, porque África no es un país, son muchos, muchos pueblos, muchas etnias y la mayor diversidad genética dentro del género humano, que es algo que nos cuesta asumir desde nuestra mirada occidental. En África, dentro del continente africano, la diversidad genética de la gente es mayor que en el resto de todo el planeta, porque no en vano allí se generó la humanidad y luego se movió por el continente y se fue adaptando antes de salir y después de la salida de unas pocas de gente. Pero
Pero normalmente tenemos esta visión tan de África que nos cuesta poner en valor todo lo que África ha entregado a la cultura en general de la población humana. Nos vamos a ir a Benín y vamos a contar un cuento de los Fon. Es así de sencillo, F-O-N, nada más. Y yo lo titulé El hijo del rey y ustedes lo van a descubrir después, aunque el cuento dice que había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un rey que tenía 10 hijos y los amaba a todos. Consideraba que sus hijos eran maravillosos, cada cual a su manera, cada cual con su personalidad, cada cual con sus talentos. Sin embargo, el resto del mundo no lo veía como él, porque consideraban que el rey había tenido algunos hijos muy inteligentes o muy buenos deportistas, en fin, que eran personas notorias y notables. Sin embargo, dentro de los hijos del rey había uno que era como más lento que los demás. Todo lo hacía a un ritmo más pausado. Le costó más aprender a caminar, le costó más aprender a hablar, le costaba más aprender las cosas que para la mayoría son fáciles y no era muy hábil ni corriendo, ni saltando, ni construyendo cosas. De modo que la gente comenzó a hablar y a decir que el rey tenía un hijo tonto. Bueno, a veces la gente nos pone etiquetas, pero esas etiquetas no deberían marcarnos, o al menos no del todo. Y el rey no le dio importancia, porque él conocía perfectamente a su hijo. Sin embargo, tanto hablaba la gente, tanto hablaba y comentaban de puerta en puerta los vecinos y las vecinas y que empezó a afectar a la reputación del rey como buen gobernante. Porque se decían, ¿cómo se puede confiar en un rey que es el padre de un hijo tonto y que encima se siente orgulloso de él? Porque este rey parecía inteligente cuando lo elegimos, pero ahora no sé. Y ya saben que a veces las personas ponemos más el acento en las cosas negativas que en las cosas positivas. Porque aquella gente podía muy bien haber dicho, qué gran rey, a fin de cuentas, tiene 9 hijos que nos gustan y solo uno que no nos convence. Pero todo se focalizaba ahí, en ese hijo del rey que no parecía normal. Y he hecho esta parada antes de decir normal, porque quiero que todas ustedes piensen en qué es normal. ¿Quién es normal? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no conocemos a nadie normal, empezando por nosotras mismas. Pero nos gusta mucho hablar de lo normal. Y la gente hablaba de que el hijo del rey no era normal. Así que los consejeros del rey se dijeron, tenemos un problema y tenemos que atajarlo. Y fueron a hablar con el rey, lo enfrentaron y le plantearon que sería mejor, majestad, que mandara usted a su hijo muy lejos de aquí, quizá a vivir en la granja de unos familiares lejanos o a estudiar en alguna escuela remota. Y el rey les dijo, ¿pero por qué?
Si mi hijo no se quiere ir, si se quisiera ir, ya me lo habría dicho. Tengo otros hijos que han querido irse y se han ido. Mi hijo no se quiere ir. Pero, Majestad, es que está afectando negativamente a su reputación tener este hijo. Y el rey les dijo, ¿pero por qué? ¿Qué hay de malo en mi hijo? Y sus consejeros, mirándose, se atrevieron a decir, se dice por ahí que su hijo es tonto y que no puede afrontar los problemas. Oh, de acuerdo, dijo el rey. Eso se solucionaría si mi hijo demuestra que es muy hábil, que en realidad es una persona sabia. Claro, claro, dijeron los consejeros. Pero, ¿cómo vamos a demostrar eso? Oh, muy fácil, dijo el rey. Le pondremos una prueba y lo haremos público. Los consejeros inmediatamente le dijeron, sí, pero la prueba no se la puede poner usted, porque van a decir que está todo amañado. La prueba la pensará un comité de expertos y usted tendrá que aceptarla. El rey dijo, por supuesto, voy a hablar con mi hijo, voy a explicarle lo que sucede y ustedes vayan pensando en la prueba que le van a poner. Y unos días después, el comité de expertos ya tenía una prueba. En realidad era una prueba con trampa, porque no eran neutrales. Así que habían buscado una prueba que demostrara lo poco inteligente que era el hijo del rey. La prueba era la siguiente. Se le entregaría al hijo del rey una tela. Yo en este momento en los cuentacuentos me quito el pañuelo, porque yo siempre llevo un pañuelo, y le muestro así, una tela. Él tendría que ir hasta el pozo a buscar agua y volver con la tela cargada de agua, pero no empapada la tela, sino agua rebosante. El rey se dio cuenta enseguida de que aquello era una trampa. Se sintió mal porque todo el mundo sabe que la tela se empapa, pero no puede contener agua porque la va chorreando por todos lados. Y que cuando su hijo volviera hasta la puerta de su casa, la tela ya estaría vacía. Sin embargo, aceptó porque había dado su palabra. Su hijo le dijo, no te preocupes, encontraré una solución y si no, pues me iré de viaje. Y recibió la tela y salió del pueblo. La gente lo seguía porque todo el mundo quería ver cómo solucionaba aquello. Y la gente se iba diciendo, yo no sé cómo lo haría. Y el muchacho llegó hasta el pozo y se sentó. Se sentó en el pozo con la tela en las manos y se quedó allí escuchando. Escuchaba el aire a su alrededor y escuchaba los sonidos del agua. Pasaban horas. La gente se decía, ¿pero por qué lo alarga tanto? Que diga ya que no sabe, que diga ya que no tiene una solución y nos vamos todos a casa que tenemos cosas que hacer. Pero el muchacho no hacía caso de lo que decía la gente, porque él estaba concentrado en resolver su tarea. Y como estaba concentrado, escuchó
el canto del agua, que le decía: en el fondo estoy llena de barro. En el fondo estoy llena de barro. Y aquello sí le dio una idea. Se levantó del pozo, dejó la tela a un lado y se dirigió a buscar una rama muy larga, muy larga. Cuando volvió, aquella rama, que tenía a su vez ramificaciones, la introdujo en el pozo, habiendo envuelto la tela en las ramificaciones. La introdujo profundo, la ató con una cuerda y la llevó hasta el fondo. La empujó, removió. La gente se miraba. ¿Qué está haciendo? Y entonces la fue sacando despacio. Sacó la rama larga y cuando la tuvo fuera, esperó. Chorreó el agua de fuera, pero la tela, con el peso del barro, había formado un cuenco verdadero de barro, que podía contener el agua. Y así, tomándolo entre sus manos, se dirigió de nuevo al pueblo, donde su padre lo esperaba en su casa, porque su padre confiaba en él y sabía que volvería con la solución. Y le entregó a su padre el agua, delante de toda la gente, que asombrada decía: ha podido resolverlo. Yo no hubiera podido, nunca se me habría ocurrido hacer algo así. Su padre reconoció que a él tampoco. Y entonces se quitó las sandalias, que dentro del pueblo de los Fon son el símbolo real, y se las entregó a su hijo. Eres mucho más sabio e inteligente que yo. Por eso tú debes ser el rey de este pueblo. Me encanta contar este cuento, me parece sobrecogedor y me hace sentir tan bien, porque pienso, bueno, lo primero que pienso es en mi infancia, que yo no era la hija del rey. Y en todas las personas hermosas e inteligentes que hay por el mundo, a las que despreciamos porque no son normales, pero nos aportan tanto y nos hacen sentir a veces tan ignorantes o tan discapacitadas. Yo recuerdo un día, lo recuerdo mucho, en que estábamos comiendo con Fernanda y Zoe en un restaurante. Había mucha gente, había mucho ruido, y entre todo el ruido y las voces se escuchaba en otra mesa llorar a una niña. Yo estaba contando un cuento al grupo de niños y de niñas que estaban en ese encuentro. En la mesa de comer, estábamos en los postres. Y de repente Zoe se levantó, pequeñita, era súper pequeñita, cogió su servilleta y se fue hasta donde estaba la niña. Zoe todavía hablaba poco y se la dio y le hizo así.
La niña obviamente dejó de llorar y yo me sentí admirada de su capacidad y también avergonzada de mi incapacidad. Y creo que es muy bueno cuando nos sentimos así, porque eso nos hace estar más atentas las siguientes veces y, y no pasar de largo cuando alguien está llorando, porque lo que necesita es consuelo. Así que esta enseñanza que llevo arrastrando varios años me la trajo alguien muy especial y siempre que cuento este cuento, aparte de pensar en mí y pensar en muchas personas anónimas, también pienso en una persona con nombre que solo con un pequeño gesto me enseñó tanto. Y entonces yo soy como el rey y tendría que quitarme las sandalias. Otro día les cuento más de los FON. Hoy día las dejo pensando y recuerden que es un día más, pero es un día menos, que los cuentos son para contarlos, que no se los queden, sean personas generosas y amables y cuenten cuentos a quien lo necesite, porque los cuentos, además de entretenidos, son sanadores. Y recuerden que las quiero mucho, a todas ustedes, todas las personas que se acercan aquí, en directo o después en diferido. Chao, chao.